Nuestro siguiente autor es Hermann Heller. Y Hermann Heller habla de tres aspectos, tres constituciones, que es la constitución política como realidad social, la constitución jurídica destacada y la constitución escrita. Vamos a ver de qué tratan cada una de ellas, ¿no? En primer término, la constitución política como realidad social es quizá la parte más interesante de Hermann Heller. Vamos a ver por qué. Dice Hermann Heller que, bueno, como su nombre, como su título lo indica, la constitución política como realidad social, utiliza a la realidad social como pauta, como fundamento para dar una explicación acerca de lo que es la constitución política. Y entonces habla de una organización. Dice que esa organización da forma, ¿no? Da forma a la cooperación de los individuos y de los grupos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la realidad social, en esta realidad social, existe desde luego una sociedad, por supuesto, y en esa sociedad existen seres humanos, ¿no? Existen personas, y esas personas que existen en esa realidad social o en esa sociedad interactúan entre ellas, ¿no? Hay una interacción entre las personas. Las personas interactúan unas con otras, ¿no? Y a esto Hermann Heller le llama cooperación. Ahí dice Hermann Heller, hay una cooperación de los individuos y de los grupos entre las personas, ¿no? Y esa cooperación es una forma de organización. Ajá. ¿Y cómo se da esto? Se da a través de estos tres aspectos, ¿no? Que es la supraordinación, la subordinación y la coordinación. La supraordinación porque habla de relaciones entre las personas, relaciones de cooperación entre las personas, pero en un nivel jerárquico hacia arriba, ¿no? Y la subordinación es en un nivel jerárquico hacia abajo y la coordinación es en un nivel jerárquico igual, o sea, en un sentido de una relación lateral, digamos, porque hay una jerarquía, una relación de jerarquía igual entre las personas. Este es el tipo de cooperación que se da en este sentido para la constitución política como realidad social, pero vamos a ver, seguir viendo qué más dice acerca de esta constitución política este autor. Les decía yo que este autor considera como la realidad social como muy importante, como fundamental para la Constitución. Y tan es así que aquí vemos que Hermann Heller dice o habla de una ciencia de la realidad. ¿Ah? Una ciencia de la realidad. A ese grado, Hermann Heller considera de importante la realidad social al grado de darle la categoría de ciencia, ¿no? De ciencia. Eh, y dice que esta ciencia de la realidad es la que alimenta o nutre, ¿no? A la Constitución. A la Constitución. Dice que hay una configuración actual de la cooperación que se mantenga de modo análogo en el futuro. Esa es la que se produce la unidad y ordenación de la organización. ¿Qué significa esto? Dice el autor, configuración actual de la cooperación que se mantenga de modo análogo en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Eh, quiere decir que así como la sociedad actúa de manera cooperativa y en la actualidad o en el presente, de esa manera como actúa, como se interrelacionan unos con otros los integrantes de la sociedad, de esa manera se pueden seguir manteniendo esa actuación en el futuro y esa configuración actual entonces, cuando se mantiene de modo análogo en el futuro, produce la unidad y la ordenación de la organización. ¿Por qué el autor dice esto? Porque se evita cuando hay un mantenimiento análogo de esa cooperación, o sea, mantener las mismas formas o las mismas maneras de actuar. Cuando esto sucede, las personas en el futuro siguen actuando de la misma manera y entonces se considera que hay un mantenimiento y hay una unidad y una ordenación de la organización. Ajá. Hay un mantenimiento. Por eso resulta para Hermann Heller importante este aspecto. Pero vamos a seguir viendo de qué habla este autor respecto a la Constitución como realidad social. Por eso dice que la Constitución
Dice, no es una actividad, más bien es una forma de actividad. No es una actividad, es la forma de la actividad, ¿no? Y no es el proceso, no es el proceso, dice, más bien es el producto. Ajá. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto? La regulación, ajá, la regulación de la sociedad. Y habla entonces de una dinámica de los procesos de integración que son constantemente cambiantes. ¿Y por qué habla de esto? Porque la realidad social es precisamente así, ¿no? Derivado de su reflexión acerca de la realidad social, que lo lleva incluso a extremos de ciencia. Derivado de eso, Hermann Heller toma en cuenta que hay un cambio en la realidad social, o sea, la sociedad es cambiante, ¿no? Las personas somos cambiantes y la interacción entre las personas es cambiante también. Eh, y como es cambiante, entonces ocurre una dinámica de los procesos de integración que hace que la constitución tenga que irse cambiando, tenga que irse moviendo, ¿no? De tal manera que es entonces cuando vemos que esta actuación análoga en el futuro, tal cual la mencionaba Heller, no es precisamente la misma actuación, la misma conducta, sino que es una conducta de carácter análogo. Ajá, es muy parecida nada más. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de cambio en la realidad social. Uh-huh. Finalmente, en este aspecto, este autor en este aspecto finalmente dice que incluye su famosa concepción acerca de la constitución normada o no normada. Ajá. En cuanto a la constitución no normada, dice que es la que está sustentada en una normalidad empírica de la conducta de los miembros de un Estado. Cuando Heller habla de normada o de no normada, se refiere a la existencia o no de normas. Por eso es normada o no normada, ¿no? La normada está en base a las normas, a una existencia de normas, y la no normada está en base a, no a la existencia de normas, porque es no normada, sino en base a una normalidad empírica, ajá, de la conducta de los miembros de un Estado. Esto es muy similar, ustedes seguramente ya estarán recordando ahora, es muy similar a lo que hablábamos la clase pasada acerca de la constitución material, ¿no? La constitución material, ¿qué es? Y poníamos el ejemplo, ¿no? De que a lo mejor hay un sector social o hay una cierta sociedad, a lo mejor, por ejemplo, un grupo étnico o una tribu en la que a lo mejor no tienen una constitución, no tienen normas escritas ni leyes escritas, pero que entre los miembros de su sociedad, entre ellos se respetan efectivamente los derechos, a lo mejor hasta derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y si esto ocurre a pesar de que no tengan una constitución y a pesar de que no tuvieron ningún constituyente permanente, ni ninguna asamblea constituyente, ni nada por el estilo, si esto ocurre a pesar de que no hay constitución ni nada de esto, entonces podríamos estar hablando de una constitución material. Recordarán ustedes este ejemplo que pusimos, ¿no? Esta constitución material, entonces es muy similar, vean ustedes, es muy similar a la constitución no normada de Hermann Heller, que es la que dice que está sustentada en una normalidad empírica de la conducta de los miembros de un Estado, no normada. Y a diferencia de esto, la Constitución normada, que es la que sí se basa en las normas, dice hay dos tipos, la normada extrajurídicamente y la normada jurídicamente. En cuanto a la que está normada jurídicamente, dice se trata de una Constitución organizada. Organizada. Y es organizada porque tiene tiene una estructura basada en órganos. Basada en órganos. Recordarán ustedes esa clasificación o esa característica de la Constitución, que es la parte orgánica, que es la que contiene precisamente todos los órganos, atribuciones, funciones, titulares y todas las personas, ¿no? Todas las personas que que tienen las funciones en esta Constitución, ¿no? Bien, finalmente, en cuanto a la Constitución normada,
dice Hermann Heller, aquí lo vemos un poquito más esquemáticamente, la Constitución normada, dice Hermann Heller, que está relacionada con una normalidad. Ajá. Constitución normada es la de la normalidad. Y la normalidad, dice, es la normalidad de la conducta normada, porque la conducta está entonces normada o está regulada en base a normas. Y lo puede ser jurídicamente. Cuando es jurídicamente, bueno, no tenemos ningún problema porque hay una cierta lógica en cuanto a la conducta normada jurídicamente que está basada o está apoyada en las leyes, ¿no? Pero también hay una conducta normada extrajurídicamente. ¿Y esa cómo se da? A través de la costumbre, la religión, la moral, la urbanidad y la moda. A través de estos se da la conducta normada extrajurídicamente. El segundo aspecto de Hermann Heller es la constitución jurídica destacada. Y aquí, bueno, aquí tenemos claramente esa similitud con el contenido actual de las constituciones. El contenido orgánico y dogmático, ¿no? ¿Por qué? Porque dice una estructura normativa de sentido. La constitución jurídica destacada es una estructura, dice, normativa de sentido. Estructura normativa que es precisamente una norma, ¿no? Una estructura, un órgano. Es un órgano, una estructura, una organización, un organigrama, titulares, son titulares y son funciones y atribuciones de los titulares, ¿no? Esto es, digamos, la parte orgánica de la Constitución. Esa es la parte orgánica. Pero también está la parte dogmática. Por eso Hermann Heller dice que se trata de un deber ser. Se trata de un deber ser. ¿Qué es un deber ser? A diferencia del ser, un deber ser es precisamente ese aspecto ideal de las normas, ¿no? El aspecto ideal, el aspecto deseable de las normas. ¿Qué es lo deseable de una norma? ¿Qué es cómo queremos que la sociedad sea o que la conducta de las personas sea? Eso hace referencia al deber ser. En contraposición esto es lo deóntico, ¿no? Recordarán ustedes que habíamos visto lo deóntico frente a lo óntico, ¿no? Esto es lo deóntico, el deber ser es lo deóntico. Mientras que lo óntico habla exclusivamente del ser, es decir, de solamente una descripción de cómo son las cosas y no cómo deberían de ser. Entonces, aquí vemos cómo Hermann Heller, en este segundo aspecto de su constitución jurídica destacada, vemos cómo nos habla precisamente de estos dos aspectos que podríamos nosotros equipararlos en la actualidad como el contenido de la Constitución, pero en su parte dogmática y en su parte orgánica. Y el último punto, el último aspecto de este autor, de Hermann Heller, el último aspecto es la Constitución escrita. El último tipo de constitución del autor es la Constitución escrita. Y aquí hay a lo mejor ustedes me podrán decir, bueno, es que esto se parece mucho a lo que postulaba Lasalle, ¿no? Se parece mucho porque Lasalle habla de un escrito, de un documento, de un papel, ¿no? Habla de la Constitución de papel, ¿no? Que es la que está escrita, pero que puede diferenciarse o puede distinguirse de lo que sucede en la realidad, ¿no? O de esos factores reales de poder de los que hablaba Lasalle, ¿no? Pero vamos a ver cómo aquí Hermann Heller le da un toque diferente a este aspecto de la Constitución escrita, ¿no? En primer término, habla de una racionalización del contenido jurídico. Racionalización del contenido jurídico. ¿Qué significa esto? Que no solamente se trata de una escritura normal o de una escritura simple, ¿no? O de una simple redacción. No solo se trata de una simple redacción de la Constitución o de las normas constitucionales.
sino que se trata de una racionalización del contenido jurídico, que esto implica que es más allá, ¿no? Va más allá de lo simplemente escrito, sino que, porque llega al aspecto del raciocinio y de la racionalización en ese contenido jurídico. ¿Qué significa esto? Que lo que ahí se escribió, lo que ahí se redactó, estuvo procesado intelectualmente, procesado mentalmente, estuvo razonado por parte del constituyente, puede ser, de la Asamblea Constituyente, puede ser, pero la característica es de que estuvo procesado intelectualmente para poderse escribir o para poderse redactar. No está simplemente redactado, está racionalizado, está procesado racionalmente. Esto le da un toque de diferenciación con respecto a otras posturas que hemos estado viendo de otros autores, ¿no? Y también por eso Hermann Heller dice que la Constitución escrita es la reducción de los preceptos jurídicos positivos, dice, a pocos principios jurídicos materiales casi inmutables. Casi inmutables. Claro, tal vez aquí el autor tal vez aquí le exagera un poquito, pero tiene mucho de cierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa la reducción de los preceptos jurídicos positivos a principios jurídicos materiales? ¿Qué significa? Que tenemos una cierta ideología, o bueno, el constituyente, la Asamblea Constituyente tiene una cierta ideología, tuvo en la mente cierta ideología, cierta conceptualización acerca de los derechos y las libertades fundamentales, y esa ideología, ese pensamiento, esos pensamientos, esas ideas que tenía, los redujo a preceptos jurídicos. Y reducir a preceptos jurídicos significa sintetizar en ideas, ¿no? Y aquí viene una verdadera codificación. Y vean cómo esto está así relacionado con la racionalización del contenido jurídico, porque para hacer una reducción de las ideas que se traen en la mente a preceptos jurídicos, es necesario hacer uso o echar mano de la racionalización, por supuesto, ¿no? Entonces vean ustedes cómo esta constitución escrita de Hermann Heller no lo es solamente desde una perspectiva de la redacción o desde una perspectiva escrita, sino que es más allá de eso, ¿no? Habla de una racionalización, de un procesamiento intelectual, ¿no? O de una síntesis, de una síntesis y de una reducción de preceptos que implica, por supuesto, el uso de cierta actividad intelectual para poderlo lograr. Entonces no es simplemente una constitución escrita nada más, ¿no? Entonces, Paolo Viscariti, que es nuestro último autor que tenemos por revisar, dice que considera a la Constitución en sentido institucional y sustancial, porque todo Estado tiene una Constitución, ¿no? Y por eso dice, más abajo, dice un Estado no constituido es algo sin sentido, ¿no? Claro, porque este autor dice, no es posible que el Estado, que tiene precisamente un sentido institucional, porque es una institución, y una institución significa quiere decir o implica una serie de estructuras, o una estructura, órganos y funciones y atribuciones, este sentido institucional no es posible que esté apartado de una constitución, porque en donde se vacía o en donde se plasma ese sentido institucional o esa organización de un Estado es precisamente en una constitución. Por eso dice que un Estado no constituido es algo sin sentido. Y no constituido significa que no tenga constitución. Significa eso. No constituido es sin constitución. Y un Estado constituido es un Estado con constitución. Por eso es importante este aspecto, ¿no? Y también dice Paolo Viscariti que la Constitución se debe de la considera él más bien, en su teoría, desde tres perspectivas: la perspectiva institucional, la perspectiva formal y la perspectiva material. En cuanto a la perspectiva institucional, dice que se trata de un estatus o estructura esencial de un organismo. Claro, Paolo Viscariti
al momento de equipararlo con las instituciones y al momento de sustentar que una constitución en realidad es una institución y es un conjunto de instituciones, así como el Estado, que es lo que lo sustenta, se sustentan uno al otro. De esa manera, él habla de que es un estatus o estructura de ese organismo que es el Estado, precisamente, ¿no? En cuanto al aspecto formal, dice que no es porque es formal, dice por ser normas contenidas en la Constitución, dice aunque materialmente no lo sean, aunque materialmente no lo sean. Pero la Constitución formal entonces alberga o contiene normas, dice, normas, aunque, dice, no hay problema, aunque en la realidad social materialmente no sean normas, o lo que es lo mismo, aunque en la realidad social materialmente no se respeten esas normas o no se practiquen esas normas, ¿no? Pero se trata entonces de una constitución de carácter formal, ajá, de carácter formal. A diferencia de la constitución material, que dice que, dice nuestro autor, dice que en esta constitución no importa qué contiene, sino la esencia. No importa lo que contenga la Constitución, lo que importa es la esencia. Ajá. No importa si, si la Constitución, de acuerdo con este autor, no importa si la Constitución a lo mejor establece una norma que no sea protectora de los derechos humanos, ¿no? O que no sea protectora de las libertades. Ajá. Eso no importaría siempre y cuando la esencia se respetara, ¿no? Y esto es una constitución material. ¿Cuál es la esencia de la constitución material? Lo material. Lo que realmente sucede en la realidad es lo material, como el ejemplo que hace un rato decíamos, ¿no? De que puede haber un sector social en el que realmente se respete los derechos humanos y que incluso no tengan un documento escrito, un documento constitucional escrito, ¿no? Que no tengan ni siquiera un documento físico escrito, redactado con normas constitucionales, pero si efectivamente en esa sociedad efectivamente se respetan estas normas, entonces existe una constitución de carácter material, no formal, ¿no? Porque la formal, bueno, es el otro tipo del que habíamos hablado, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Paolo Viscariti también hace esta distinción entre constitución material, constitución formal y la constitución institucional.